Los nazis consideraban que todo lo relacionado con cuidar y atender a los demás era una labor esencialmente femenina, un privilegio de la dulzura materna y algo natural en las mujeres. Numerosas agencias e instituciones asumían dichas tareas, que estaban coordinadas por la lógica y la dinámica del proyecto nazi. Se sentían superiores y consideraban inferiores a aquellas poblaciones. Por tanto, al avanzar hacia el este, las alemanas ganaron poder sobre los hombres polacos y, por ende, sobre los hombres en general. Esa gran campaña de 1943 para reclutar a las mujeres que aún no trabajaban fue un fracaso. Muchas mujeres fueron cómplices. Elaboraban las listas, organizaban las deportaciones, los fusilamientos masivos y supervisaban los campos de concentración. Aunque algunas solo fueron testigos de estas atrocidades, en muchos casos también las perpetraron. El tribunal militar la declara culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las mujeres en el proyecto nazi. Segunda parte. La guerra de las mujeres. El 1 de septiembre de 1939, las Fuerzas Armadas del régimen invaden Polonia. La guerra desencadenada por los nazis supondrá un cambio de papel para las mujeres, pero no de estatus. Con la llamada masiva a filas que tuvo lugar a partir de 1939, 18 millones de hombres vestirán el uniforme alemán en las unidades de combate o administrativas del Reich. Así que se produjo un fenómeno de desbandada social. Había cargos y funciones sociales que asumir. Por tanto, necesitaban a las mujeres. Un ejemplo son las oficinas de correos, que reflejaban en lo que se había convertido el imperio. Si podemos estar en contacto con nuestros soldados desplegados en los frentes del norte, el oeste, el lejano oriente o el sur, es sobre todo gracias al trabajo de nuestras mujeres. Se destacaba la vasta extensión del imperio. Nombraban lugares, hablaban del sur, el este, el oeste y el norte. Las mujeres en su papel de clasificadoras y distribuidoras eran algo así como el sistema nervioso central del régimen. Dicho régimen avanzaba en el exterior gracias a los enfrentamientos de los hombres y se sostenía a nivel nacional por las actividades que desempeñaron las mujeres en las oficinas de correos. Las mujeres no debían tener poder político. No formaban parte de las principales estructuras del partido. Ellas tenían sus propias organizaciones. No podían ejercer su autoridad sobre los hombres, solamente sobre otras mujeres. Si hoy en día podemos ir a trabajar en tranvía, es gracias al compromiso de estas jóvenes mujeres que cumplen incansablemente con su deber.
Además de en correos, también trabajan en el transporte público. Son conductoras y revisoras. Pero no solo transportan cartas y paquetes, también personas. En ambos casos, ellas facilitan el trabajo a los demás. Permiten la circulación de lo que más importa: los soldados, los hombres. Las mujeres son auxiliares. Que los ferrocarriles alemanes cubran un territorio tan amplio demuestra una vez más la competencia de las mujeres alemanas. En la guerra, las mujeres permanecen en un segundo plano. Pero si están casadas con un soldado, además son responsables de velar por su salud sexual según los parámetros establecidos por la medicina nazi. Esta es una película educativa, en alemán un Lernfilm, de las que hubo cientos durante el Tercer Reich de todo tipo de temas. Esta es sobre las enfermedades de transmisión sexual y la concepción de los hijos. Gefragter Eschenlohr bittet Herrn Assistenzarzt, eine Meldung machen zu dürfen. Nun bin ich aber gespannt. Na, dann schießen Sie mal los. Ich weiß nicht, ob ich hier so vor allem... Sie wissen doch, Eschenlohr, mich bindet die ärztliche Schweigepflicht. Vor mir können Sie reden. Und vor den anderen auch. Die bindet eine kameradschaftliche Schweigepflicht. Also? Herr Assistenzarzt, ich glaube, ich habe mich angesteckt. Meine Mädchen. Es ist nur gut, dass Sie so früh gekommen sind. Meistens wissen die Mädchen gar nicht, was sie haben. Und wenn sie kommen, ist es oft sehr spät. Für uns schwer zu helfen. Übrigens, wenn das stimmt, was Sie mir da erzählt haben, dass Sie Ihren Freund oder Bräutigam, ich weiß nicht, angesteckt haben, der muss umgehend zum Arzt. Hören Sie, dafür muss gesorgt werden. Jede Infektionsquelle muss erfasst werden. Ja, Frau Doktor. Parece que estamos presenciando una forma de empoderamiento femenino. Una mujer era responsable por el hombre y ante él, porque se daba por hecho que éste era más promiscuo y descuidado con estos temas. Le correspondía a la mujer asumir esa función. Debía encargarse de la anticoncepción, de la higiene y del parto. Así que ella era la responsable y, en caso necesario, también la culpable. Lass uns jetzt nicht davon sprechen, ja? Lass uns warten, bis alles vorbei ist. Wir müssen erst ganz gesund werden. Dann komme ich wieder. Und dann, Günther, sei jetzt nicht traurig, ja? Dann wird erst alles gut werden für uns. Nur Geduld müssen wir haben. Und Mut. Bitte, versprich mir das. El Gran Imperio y la colonización de Europa del Este son un proyecto militar y una utopía racial. Pero también una solución a las dificultades sociales, a la pobreza y al problema de la vivienda. La conquista y la colonización están al servicio de un socialimperialismo en el que la mujer es protagonista, madre de familia y beneficiaria. El partido nazi, la Asociación de Mujeres Nacionalsocialistas y la Liga de Jóvenes Alemanas, la BDM, pidieron voluntarias que quisieran ir al este. Sería para unos meses o unos cuantos años en el caso de las mujeres adultas. Las reclutaban sobre todo para ayudar a la población alemana a establecerse en los pueblos del Warthegau, los territorios anexionados del oeste de Polonia, donde esta operación de reasentamiento fue especialmente importante. Durante 20 años, muchas familias de origen alemán vivían en la pobreza y en condiciones insalubres por culpa de las autoridades polacas. Pero gracias a las mujeres nacionalsocialistas, todo ha cambiado. La ayuda que prestan a las madres y a los niños cuenta con el respaldo de la Asociación de Mujeres Nacionalsocialistas. A partir de septiembre de 1939, invitan a las mujeres alemanas a mudarse a Polonia.
Más tarde, en junio de 1941, se abrirá para ellas y sus hijos el vasto espacio de Oriente, el de la Unión Soviética. Están acondicionando las viviendas abandonadas por los inmigrantes judíos y polacos para las poblaciones de etnia alemana. Aquí muestran a unas mujeres preparando alojamientos para los colonos alemanes que se asentaron en el norte de Polonia, es decir, en aquellas regiones de Polonia que fueron anexionadas e incorporadas al Reich. Lo cierto es que esta escena es un completo eufemismo, porque en ella vemos cómo se realizan labores de limpieza y una mudanza totalmente pacífica. El narrador suaviza la realidad hablando de emigrantes judíos y de emigrantes polacos. Pero en realidad no son emigrantes. Son personas que los militares expulsaron de sus casas de forma violenta y que enviaron al sur de Polonia. El sur del país aún no estaba anexionado al Reich y era el vertedero antropológico y racial según los nazis, es decir, el gobierno que eligió Cracovia como capital. Hacía falta una mirada benévola que mostrase la angustia de las poblaciones polacas expulsadas, en particular la de las mujeres y los niños. Y de eso se ocupó Julian Bryan, un cineasta estadounidense que estaba de viaje en Polonia en el momento del asedio de Varsovia. Recuerda el encuentro con una joven huérfana con estas palabras: «La niña nos miraba con perplejidad. La abracé con fuerza para intentar consolarla. Se puso a llorar y los dos policías polacos que estaban conmigo y yo también lloramos». Esta operación requirió de una gran cantidad de mano de obra y en especial del compromiso y el trabajo de las mujeres. La mayoría de ellas se ofrecieron voluntarias para asumir tales funciones junto a los colonos alemanes. En algunos casos, las enviaban allí inmediatamente. Se podría decir que les asignaban un destino. Ese fue el caso de muchas jóvenes maestras que, apoyadas por la organización Bienestar Social Nacional Socialista, se les asignó un nuevo puesto en el Reichsgauwarteland o el Gobierno General de Polonia Central. En ocasiones también ofrecían su primer empleo a maestras que habían acabado sus estudios y estaban recién tituladas. Las mandaban a trabajar en escuelas de educación primaria en pueblos que se encontraban en medio del Warthegau. Sin embargo, supongo que tenías que ser una joven bastante valiente y muy decidida, y que además te diera igual que tu carrera se fuera al traste para negarte a ir. Y esta fue la razón por la que miles de mujeres alemanas consiguieron encontrar trabajo en la Polonia ocupada. Se sentían superiores y consideraban inferiores a aquellas poblaciones. Por tanto, al avanzar hacia el este, las mujeres alemanas ganaron poder sobre los hombres polacos y, por ende, sobre los hombres en general. Nunca habían experimentado algo así en Alemania. La única vez que gozaron de semejante poder fue cuando trabajaron para el Imperio Alemán en el suroeste de África, en Namibia. Hay cierta similitud entre el papel de las mujeres en el genocidio de los Herero de Namibia en 1904 y su presencia como constructoras y misioneras durante la época nazi. Hay una secuencia muy curiosa sobre los alemanes de los países bálticos, en la que se narra que fueron repatriados al Reich en el otoño de 1939. Se ve llegar un barco y a las organizaciones nazis recibiendo y dando la bienvenida a la gente que se baja de él. De modo que esto
es una muestra de la gran dimensión de la política demográfica alemana durante la Segunda Guerra Mundial y también del imperialismo nazi. Los alemanes de los países bálticos que regresan al Reich encuentran un nuevo hogar en los territorios de la Polonia liberada. Las asociaciones nacionalsocialistas se encargan de ayudarlos a instalarse. En Gotenhafen los atienden mujeres de la Liga Nacional Socialista. Para continuar su viaje hacia el interior del país, cuentan con el apoyo de la Cruz Roja Alemana, las Juventudes Hitlerianas y la Liga de Jóvenes Alemanas. Desde 1939, 500.000 mujeres se convierten en auxiliares de las Fuerzas Armadas. No son soldados ni van armadas. Trabajan como secretarias, telefonistas, estenotipistas y en inteligencia y comunicaciones. Son esenciales en la ocupación alemana. Una vez reclutadas, las integrantes de la Liga de Jóvenes Alemanas, la BDM, les dan la bienvenida. Una abrumadora mayoría de mujeres se integra en el proyecto nazi. Uno de los pocos testimonios publicados después de la guerra es el de Melita Maschmann, de la BDM, que cuenta: «Desde el principio estábamos dispuestas a convertirnos en nazis entusiastas. Soñábamos con sacrificarnos por un ideal. La idea de Hitler de una comunidad popular me fascinaba. Imaginaba que convertiría este mundo en un paraíso en el que todas las clases sociales convivirían como miembros de una sola familia. Hitler nos contagió su fanatismo». Sin embargo, hay excepciones. Sophie Scholl, miembro de la BDM, se rebela contra este adiestramiento y se pone en peligro, llevando a cabo una oposición activa durante la guerra. El 22 de junio de 1942, su hermano Hans parte al frente oriental y se incorpora a una compañía de estudiantes. Allí es testigo de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas nazis. De vuelta a Alemania, se lo cuenta a su hermana, lo cual refuerza su compromiso de resistencia. Ambos fueron denunciados, detenidos y condenados a muerte por el juez nazi Roland Freisler en 1943. Pero el ejército alemán comienza a sufrir reveses en el frente oriental. La propaganda alaba la formación de las enfermeras. No se puede mostrar a los soldados caídos bajo el fuego enemigo, ni a los heridos de muerte. Por ello, en el marco de tranquilidad y seguridad de la retaguardia, se destaca la función de los hospitales. Los nazis consideraban que todo lo relacionado con cuidar y atender a los demás era una labor esencialmente femenina, un privilegio de la dulzura materna y algo natural en las mujeres. El Estado no se ocupaba directamente de estas funciones, ya que en gran medida estaba obsoleto y era muy criticado por los nazis, que eran antiestatistas convencidos. Numerosas agencias e instituciones asumían dichas tareas, que estaban coordinadas por la lógica y la dinámica del proyecto nazi. La Cruz Roja Alemana, por ejemplo, estaba muy controlada por las esferas nazis. El hospital militar cuenta con una gran variedad de servicios y con las infraestructuras necesarias. Un cliché de la propaganda alemana nazi consistía en afirmar que la ciencia, la tecnología y la medicina alemanas eran el culmen de los logros humanos. En estas imágenes vemos a unas mujeres que trabajan como enfermeras y auxiliares, es decir, en un papel subordinado y complementario. Son los hombres los que manejan las máquinas de rayos X, los médicos con sus batas blancas y estetoscopios. Se respetaba la jerarquía y se diferenciaban claramente los títulos y las funciones de cada cual. Todo el mundo desfila, porque sabemos que vamos a ganar esta guerra. En tono marcial se pide a las mujeres que contribuyan a la guerra en pro de la victoria, pero las cosas no van bien en Stalingrado.
Desde el 17 de julio de 1942, el enfrentamiento entre el ejército alemán y el ejército rojo se convierte en una trampa y en un objetivo inútil, en el que Hitler insiste, arriesgándose a sufrir la derrota del 2 de febrero de 1943. Por primera vez, todo un ejército alemán, el sexto ejército del mariscal Paulus, capitula. Este desastre es un pésimo augurio para el Reich. Ha llegado el momento de la guerra total, proclamada con una violencia exultante por el ministro de la propaganda, Joseph Goebbels, en un discurso pronunciado el 3 de febrero de 1943. Dicen que no queréis ir a la guerra total, sino rendiros. ¡Jamás! ¡Eso nunca! ¿Queréis una guerra total? ¡Sí! 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 El orden del día es la guerra total, la movilización de todo el mundo. El frente necesita hombres, pero también muchas más armas, fusiles, munición, artillería, aviones y tanques. Por eso, las mujeres alemanas también están llamadas a servir a su país. El doctor Goebbels, ministro del Reich, dijo que las mujeres alemanas deben mostrar su solidaridad con la lucha de los hombres. A partir de mañana deberán sumarse a la labor de millones de mujeres trabajadoras. La consigna es la movilización total de los trabajadores y trabajadoras de la industria armamentística y de los soldados del frente. Todo lo demás está subordinado a este objetivo. El número de trabajadoras aumentó ligeramente, pasando de 14,4 millones a 14,6 millones al final de la guerra. No fue un aumento significativo. La administración estaba convencida de que había un grupo de mujeres que no tenían hijos pequeños a su cargo a los que cuidar y que por lo tanto debían movilizarse para realizar tareas relacionadas con la economía de guerra. El régimen controlaba muy de cerca que las mujeres que ya habían tenido un empleo en el pasado y que por lo tanto estaban inscritas en la oficina del trabajo no cesaran su actividad laboral. Muchas de ellas, que estaban casadas con soldados, veían que los ingresos que recibían sus maridos de las Fuerzas Armadas alemanas eran más que suficientes para poder vivir muy holgadamente. Así que conseguir que estas mujeres continuasen trabajando era todo un desafío. En enero del año 1943, Adolf Hitler, que hasta entonces había sido reticente a la hora de adoptar medidas de represión destinadas a empujar al mercado laboral a las mujeres que no querían trabajar o no lo necesitaban, por fin dio esta orden que sería objeto de una propaganda masiva. Su inscripción en la Oficina de Recursos Humanos de la fábrica muestra los trabajos que han ejercido anteriormente. Y claro, Goebbels, como ministro de propaganda, se aseguró de que los medios de comunicación emitieran en las noticias imágenes de mujeres que acudían a inscribirse para encontrar un empleo. Mostraban cómo se integraban perfectamente en las fábricas, donde, por supuesto, no realizaban labores duras ni trabajaban demasiadas horas. En resumen, era el trabajo perfecto para una mujer. A continuación, las mujeres reciben la formación necesaria para que puedan familiarizarse con los materiales. Y después de unas cuantas horas de práctica, podrán empezar a trabajar ellas solas.
Evidentemente, esa era la imagen que mostraba la propaganda. En realidad, esa gran campaña de 1943 para reclutar a las mujeres que aún no trabajaban fue un fracaso. Las mujeres que no trabajan no responden a la orden de Hitler, ya que se sienten satisfechas con las ventajas sociales que disfrutan gracias a sus maridos soldados. Por tanto, intentan captar a las más jóvenes, prepararlas para los retos del futuro y hacer que se emocionen con los logros de algunas de las pocas heroínas conocidas, como la piloto de combate Hannah Reich. Su figura destaca al final de la guerra, porque las mujeres, después de haber participado en la guerra total, en las fábricas y en las granjas, se convierten en soldados de pleno derecho. Y Hitler la condecora por ello. Con este reconocimiento a Hannah Reich por desempeñar una función propia de un hombre, un papel militar, querían expresar la genialidad de la raza germánica y la impresionante fortaleza de la mujer alemana. Pero no mostraban a la infinidad de mujeres que trabajaban como ayudantes de las fuerzas alemanas nazis y, menos aún, a la infantería de los campos de concentración, es decir, a las guardias. Esas guardias tenían mala reputación y nunca aparecieron en medios de comunicación o en la propaganda del Reich. El 15 de abril de 1945, los británicos entran en el campo de Bergen-Belsen. En los meses que precedieron a su llegada, murieron casi 35.000 deportados. La situación es indescriptible. Al ver esto, recordamos por qué estamos luchando. Las imágenes de los periódicos no reflejan lo que ha ocurrido aquí. Las atrocidades que han cometido, bueno, cuesta creer lo que han hecho. Pero ahora ya sabemos lo que ha pasado en estos campos. Hoy es 24 de abril de 1945. Soy Gunnar Illingworth y he participado en la liberación de los prisioneros de Bergen-Belsen. Ella es miembro de las SS, sargento. Soy la guardia de las SS Hertha Bote. Llevo en el campo de Bergen-Belsen desde el 1 de marzo de 1945. Nací el 3 de enero de 1921 en Teterow, Mecklenburg. Cuando los británicos liberaron a los prisioneros del campo de Bergen-Belsen en abril de 1945, se sorprendieron al encontrarse con mujeres uniformadas y armadas. Había muchas en los campos de concentración. Hoy se estima que aproximadamente unas 4.000 mujeres trabajaron como guardias en los campos. El arresto de dos de las guardias especialmente crueles, Irma Grese a la izquierda y Hertha Bote delante de ella, se realiza en presencia de los supervivientes. Os castigarán por lo que nos habéis hecho. Muchas mujeres fueron cómplices. Elaboraban las listas, organizaban las deportaciones, los fusilamientos masivos y supervisaban los campos de concentración. Aunque algunas solo fueron testigos de estas atrocidades, en muchos casos también las perpetraron.
Grese y Bote fueron procesadas por los aliados, a pesar de que estos no eran partidarios de condenar a las mujeres criminales. Hubo mujeres en 4 grandes juicios, los de Nuremberg y Hamburgo en 1946, el de Cracovia en 1947 y el primero, el de Luneburgo, en 1945. Se ha escogido el modelo de justicia británica. Los criminales de guerra de Belsen llegan a Luneburgo para el juicio. Sus rostros no nos dan ninguna pista de lo que están pensando. El principal responsable es Joseph Kramer, conocido como la bestia de Belsen. Su tranquila llegada contrasta con las espantosas imágenes emitidas en las noticias británicas. Nuestro cámara, Kenneth Gordon, está cubriendo el juicio. La asistente de Kramer, Irma Grese, lleva un traje de chaqueta. Irma Grese fascinó a la prensa sensacionalista porque era una mujer angelical y hermosa. Pero al mismo tiempo, los testigos contaban que hacía gala de una violencia brutal e inimaginable. Grese fue sentenciada a muerte y ejecutada, pero se convirtió en una figura clave, casi en el icono de las guardias. Posteriormente, muchas obras artísticas, tanto películas como libros, se inspirarían en ella, en su belleza y en esa violencia desmedida. A estas criminales, como Irma Grese, se las consideraba una anomalía. Los libros y las películas las describen como monstruos de la naturaleza. Han sido sexualizadas e incluso se ha erotizado su faceta demoníaca. En esa época se negaban a creer que ese comportamiento fuese propio de una mujer. En Hamburgo, de 1946 a 1948, en la zona de ocupación británica, se celebran 7 juicios para juzgar a 38 miembros del personal del campo de concentración de Ravensbrück, incluidas 21 mujeres. 8 de ellas son condenadas a muerte. En Nuremberg, ante un tribunal militar estadounidense, se juzga a 23 personas. Se trata de un pleito contra unos médicos, incluida una mujer, la doctora Herta Oberhäuser, que se unió al partido nazi después de haber sido miembro de la Liga de Jóvenes Alemanas, la BDM. Karl Gebhardt trabajó muchos años como sargento primero en la Oficina Nacional de Empleo y Formación Profesional. A lo largo de ese periodo, contó con la ayuda de los acusados Fischer y Herta Oberhäuser. Juntos llevaron a cabo experimentos con sulfamidas en mujeres polacas en el campo de concentración de Ravensbrück. Responda a la pregunta. ¿Se llama Herta Oberhäuser? Sí. ¿Y conoce usted los cargos por los que se la acusa? Sí. Díganos, por favor, ¿cómo se declara ante tales acusaciones? No culpable. Puede sentarse. Durante su declaración, Oberhäuser se muestra muy contenida y juega con su feminidad para endulzar su imagen ante los jueces. Sin embargo, ha llevado a cabo experimentos médicos muy crueles con los prisioneros, como extraer órganos a niños o probar los efectos de la sulfanilamida en huesos, músculos y nervios. ¿Ha puesto inyecciones que han provocado la muerte a algunas personas?
Como ya expliqué durante mi interrogatorio, se trataba de una ayuda médica para pacientes moribundos. Ahora quisiera presentar ante el tribunal la prueba número 215. El 22 de diciembre de 1946, Jadwiga Sido, miembro de la resistencia polaca, sube a declarar al estrado. Identifica formalmente a Herta Oberhäuser como la persona que realizó experimentos con ella. El doctor Leo Alexander, perito del tribunal, le pide que muestre las secuelas de lo que le hizo Oberhäuser. Señorita Oberhäuser, ¿ha recibido alguna vez la Cruz de Hierro? No. ¿Y ha recibido alguna condecoración o medalla? Sí. Díganos, ¿cuál ha sido? Si no recuerdo mal, fue la medalla al mérito de guerra. ¿Y por qué le otorgaron esa medalla? No lo sé. ¿Fue por su participación en los experimentos con las sulfamidas? Por supuesto que no. No hay más preguntas. El Tribunal Militar número 1 condena a Karl Gebhardt a morir en la horca. Que Dios se apiade de su alma. Herta Oberhäuser. El Tribunal Militar número 1 la declara culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por estos delitos, el Tribunal Militar número 1 la condena a 20 años de prisión. Guardias, escolten a la acusada. En el juicio de Cracovia había varias guardias que sirvieron en Auschwitz-Birkenau o bien en Majdanek. Hay que destacar que Majdanek fue el primer campo de concentración que se disolvió. Lo hizo el Ejército Rojo en agosto de 1944. Dicho ejército encontró allí a algunos hombres, pero no eran guardias. En el juicio de Cracovia se acusó a Maria Mandel, una austríaca que sirvió en Birkenau y que fue especialmente violenta, sádica y brutal. Maria Mandel fue responsable de muchos encarcelamientos y también cometió numerosas crueldades. Fue sentenciada a muerte y ejecutada. El resto de las guardias procedían de Majdanek y también de Ploasov, como Alice Orlovsky o Hildegard Lachert, que fueron sentenciadas a 15 años de prisión. La última, Louise Dance, fue condenada a cadena perpetua, pero fue exonerada en la posguerra y liberada. Mucho antes de la llegada del Ejército Rojo a Berlín, las mujeres alemanas se empezaban a preocupar por el trato que podrían recibir de los soldados soviéticos. El precio de la derrota será muy alto para las que se encuentren desprotegidas ante los vencedores.
Al final de la guerra sucedieron muchas cosas horribles. La mayor tragedia, cuyo peligro ya se había anunciado, era la forma en que el Ejército Rojo iba a tratar a la población civil, una amenaza que resultó ser muy real. Se produjeron auténticas barbaridades contra la población civil alemana en cuanto el Ejército Rojo atravesó los territorios del este de Alemania y cuando a continuación avanzó hacia Berlín en abril de 1945. Entre dichas barbaridades, las violaciones masivas cometidas, entre otros, por la primera ola de soldados del Ejército Rojo. Todas las mujeres, incluidas las de origen alemán, que se habían mudado al este del Reich para desempeñar su función de constructoras del imperio, eran muy vulnerables. De repente se encontraron en una zona de guerra. Tendrían que haber sido evacuadas, pero por desgracia, algunas no pudieron salir de estos territorios para regresar a Alemania. Por tanto, los soldados del Ejército Rojo las violaron repetidas veces y en grupo. Y en muchos casos, esas mujeres fueron violadas hasta morir. El deseo de venganza cegó a algunos soldados de dicho ejército. El sufrimiento vivido por su pueblo bajo la ocupación nazi contribuyó a radicalizar la violencia contra las mujeres alemanas, que se convirtieron en un blanco, en una victoria y un trofeo. Cuando infliges este tipo de daño a una mujer, a un niño, a una persona mayor, porque también violaron a ancianas, estás empujando a la sociedad a caer hasta lo más bajo. Fue un auténtico acto de violencia masiva contra las mujeres y a una escala sin precedentes hasta entonces en Europa. Debemos recordar que esos soldados del Ejército Rojo que cometieron las violaciones no solo violaron a mujeres alemanas, sino también a mujeres ucranianas y polacas que fueron sometidas a trabajos forzados en Alemania. Para muchas de ellas, aquel fue un episodio que decidieron olvidar lo antes posible y no querían volver a hablar del tema con nadie. Y por supuesto, debido a aquellas violaciones, en la primavera y el verano de 1945 se flexibilizó la prohibición de abortar para interrumpir los embarazos resultantes de aquellas violaciones. Esto influyó significativamente en la imagen de los ocupantes soviéticos, a pesar de que luego intentaron transmitir una ideología de emancipación de las mujeres, en concreto alentándolas a unirse a las organizaciones comunistas. Pero incluso los comunistas alemanes, que querían promover este movimiento político en la zona ocupada por los soviéticos, se toparon con esta imagen negativa que la población femenina en general tenía de los soldados soviéticos. Así que fracasaron en su intento de convertir a los alemanes a la causa antifascista y a abrazar el comunismo en esta zona que ahora estaba ocupada por los soviéticos. Hoy en día, los historiadores están más o menos de acuerdo en que en total, y no solo en Berlín, fueron violadas 2 millones de mujeres. Sin embargo, siempre se ha dicho que fueron los soldados del Ejército Rojo quienes las violaron. Y en su mayoría sí, pero no solo fueron ellos. Para entender bien lo que pasó, debemos tener en cuenta el anticomunismo de la República Federal y de los aliados occidentales que defendieron esta versión de los hechos. No obstante, el ejército británico, así como el ejército francés y el estadounidense, también perpetraron violaciones y además había mucha prostitución clandestina y trueque sexual. Aunque era un tabú y las mujeres tardaron décadas en escribir sobre ello, sin duda fue un acto deliberado por parte de los soldados del Ejército Rojo.
Querían que las mujeres alemanas que regresaban a sus hogares volviesen marcadas y profanadas. Para ellos, esa era su venganza. Querían imponer su victoria y dejar una huella permanente en el cuerpo de las niñas y de las mujeres alemanas. Hay más de 20 millones de desplazados que regresan a sus ciudades después de haberse refugiado en el campo, incluidos los 12 millones de habitantes considerados étnica o culturalmente alemanes, aunque vivan fuera del Reich. Abandonan los territorios ahora ocupados por el Ejército Rojo, desde Curlandia hasta Transilvania y desde Pomerania hasta los Sudetes. Las mujeres, viudas de guerra, se convierten en cabezas de familia al frente de unos frágiles carros que transportan sus pocas pertenencias personales. Con la caída del régimen, ¿hacia dónde iba la sociedad? ¿Cómo iban a reconstruir Alemania una vez finalizado el proceso de desnazificación? Entonces se asociaba a las mujeres con una imagen muy simbólica, la de mártires, rebeldes y constructoras que acabarían con los estragos que la guerra había causado. A los fotógrafos les encantaba inmortalizar a las llamadas Trümmerfrauen. ¿Qué imagen podría ser más dramática para la portada de una revista que la de una mujer, ya fuera joven o anciana, con un pañuelo polvoriento en la cabeza y la ropa sucia, arremangándose y apurada por reconstruir Alemania? Se las veía recogiendo los escombros o utilizando el material necesario para reconstruir las ciudades en ruinas. Las fuerzas armadas invasoras, sobre todo las estadounidenses, tenían un gran poder adquisitivo y resultaban muy atractivas porque encarnaban el nuevo mundo. Confraternizaron con ellos e incluso hubo mucha prostitución. Este es un capítulo de la historia que durante mucho tiempo ha sido ignorado. Siempre se ha destacado el papel de las mujeres que reconstruyeron el país con sus propias manos. Y en cierto modo, así es como fue. Aunque hoy también sabemos que sobre todo fueron los miembros del partido nazi o las mujeres que pertenecían a alguna organización nazi y que estaban presos quienes hicieron este trabajo como parte de ese proceso de desnazificación. No quiero restar importancia a esta contribución, pero también hay que desvincularla de la imagen que se tiene de los años 50 en la Alemania federal y en la Alemania del Este, en la que se destaca la labor altruista de las mujeres alemanas que tanto sufrieron, cuando en realidad se trataba de mujeres que habían colaborado con la causa nazi. Para las mujeres, como para todos los alemanes, la aventura nazi terminó siendo un desastre material y moral. Creadoras de una raza superior, esposas de señores y amos coloniales, al final de la guerra se convirtieron en un juguete para los soldados soviéticos y los aliados. Las violaciones y la prostitución para poder sobrevivir afectó a millones de mujeres alemanas. Es una realidad atroz que se mantuvo en silencio mucho tiempo, como los crímenes de las guardias de los campos de concentración. Los nazis rebasaron los límites no solo de lo que son capaces de hacer los hombres, sino también las mujeres.